Gloria a Dios. Capítulo 6. Gálatas, el capítulo 6. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí en esta mañana. Y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Nos gozamos de tener a Agustín aquí también con nosotros. Y Dios bendiga a Sol María, que está también aquí con nosotros, y a cada uno de ustedes. Amén. Porque creo que de alguna manera nosotros hemos entendido o debemos entender que Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Y una de las cosas que hay dentro del propósito de Dios es darnos el carácter de Cristo. Amén. 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 Una de las cosas más peligrosas que se puede manifestar en una persona es el mal carácter. Hay personas que dicen, yo soy así porque así soy yo. Pero la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Amén. Las cosas viejas Pasaron. goodbye, y todas son hechas nuevas. Y Amén. cuando dice todas, habla del carácter también. Amén. Aleluya. Entonces tenemos que examinarnos. Decía el sabio Epícteto que las ovejas no deben mostrar el mucho pasto que tienen por lo que vomitan, sino por lo que asimilan. Amén. No se trata de vomitar Biblia, sino de asimilar la palabra y que esa palabra se convierta en carne, en sangre, y cada día nos parezcamos menos a Adán y más a Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y para eso tenemos que tener el carácter de Jesús. Amén. Amén. De hecho, la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Amén. Vamos a tomar la palabra de Dios en la epístola a los Gálatas. La carta a los Gálatas. ¿O quiénes eran los Gálatas? Los Gálatas estaban ubicados en un lugar llamado Galacia. Era una pequeña provincia. Pero los Gálatas eran gente muy voluble, muy ambivalente, muy cambiantes. Cuando Pablo les predicó el evangelio, Pablo dijo que estaban tan emocionados que Pablo le dice, incluso erais capaces de arrancaros los ojos para dármelos a mí, porque lo amaban. Y como Pablo tenía un problema en la vista, había hermanos que se querían sacar los ojos para dárselos a Pablo. Pero al final de la epístola ya no se querían sacar los ojos de ellos para dárselos a Pablo, sino sacarle los ojos a Pablo y arrancárselos a él. Así es la persona que no tiene un carácter transformado por el Espíritu Santo. Es cambiante, es ambivalente. Entonces Dios, como estamos en su taller, quiere trabajar con nosotros y quiere darnos el carácter de Cristo. Aleluya. Quiere hacernos una transferencia, una donación. Amén. Amén. Y que nosotros entendamos que al cielo solo podemos entrar con el carácter del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la Amén. verdad. Aleluya. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Dice así: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Aleluya. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Gloria a Dios. Cada uno de nosotros El carácter. tiene que saber cuál es la marca que tiene. ¿Qué marca trae? ¿A quién se parece? Si yo me declaro como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, pero yo no hago las obras de mi Padre, yo tengo un carácter diferente. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos que lo perseguían en los días de Abraham? Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Amén. O sea, tenían el carácter de ¿quién? De su padre. Amén. Eso es innegable. Cuando uno nace,
uno hereda una cosa que se llama el temperamento. ¿Qué es el temperamento? Es una mezcla de una serie de cosas. Pero el carácter, nadie nace con un carácter. El carácter se adquiere a lo largo de la vida. Por las circunstancias que uno vaya atravesando, uno va adquiriendo un carácter desde niño. Amén. Luego llega la edad de la adolescencia. Luego llega la juventud y ese carácter se va puliendo, se va formando de tal manera que el carácter que tenemos hoy es el resultado de un proceso a lo largo de nuestra vida. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Si yo conozco a Cristo, no importa la clase de carácter que yo tenga, yo podría haber sido una persona fracasada, derrotada, amargada, pero cuando vengo a Cristo, yo entiendo que ahora tengo el ADN del vencedor. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Que ahora yo no tengo los genes de Adán, ni de mi papá, ni de mi mamá, sino los genes de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La genética espiritual. Amén. La paternidad de Dios se manifiesta en mi vida y en su vida. Por tanto, lo que yo reproduzco ahora no es la naturaleza vieja y terrenal, sino la nueva naturaleza que procede de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al que vive para siempre? Amén. Y como estamos diciendo, como hijos de Dios, tenemos que reproducir el carácter de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de Jesús? Estamos hablando del carácter. El carácter es la marca que tiene la persona. La palabra carácter viene del griego caraxo, que significa marca. El carácter es su marca. El carácter es lo que usted y yo somos, ni más ni menos. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de Jesús? Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y agrega: llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice: y aprended de mí. Y ahora nos define su carácter: que soy manso y humilde de corazón, no de la boca. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Entonces, ¿cuál es el carácter de Jesús? Un carácter de mansedumbre. Y la palabra mansedumbre en griego significa un animal que ha sido domesticado. Amén. La persona mansa es una persona que no está en un estado salvaje, sino que el Espíritu Santo lo ha domado, lo ha domesticado, lo lleva con cuerdas de amor, como dice Oseas. Una persona que tiene el carácter de Cristo, el Señor lo dice: a la derecha y va a la derecha, a la izquierda y va a la izquierda, arriba, abajo. ¿Por qué? Porque ahora no vive Él, sino Cristo en Él. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén, aleluya. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Este micrófono me gusta más en esta mañana para esta predicación. Amén. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el carácter del Padre? Vamos a ir al Salmo 100. Salmo capítulo 100. Voy a pedirle al hermano Juan sí que me lea el Salmo 100. ¿Cuál es el carácter del Padre? Lo vuelvo a repetir, hermano, para que usted me entienda. El temperamento es la mezcla de una serie de factores en la persona. La personalidad es el conjunto de lo que es la persona, y el carácter es la marca, lo que yo manifiesto. De ahí que cuando hablan de una persona, de lo primero que hablan es de su carácter. Es así, es asá, es noble, es humilde. ¿Por qué? Porque el carácter es mi marca. El carácter es mi DNI, espiritualmente hablando. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Cuando Dios creó al hombre, le dio su carácter. Dijo: hagamos al hombre
conforme a nuestra imagen. Amén. En hebreo de Mú. No es que el hombre sea un Dios, sino que Dios le dio su imagen moral. El hombre tiene una característica moral que no tiene un simio, o que no tiene un delfín ni una bestia, porque Dios le dio su carácter, le hizo a su semejanza. Amén. Y lo colocó por encima de las bestias. Por eso, como prediqué el domingo, yo no creo en la evolución, porque Dios dijo: y señoré. La palabra hebrea es kabash, que significa manténgase por encima de las bestias, de los reptiles y de las aves. Así que usted no viene de los peces ni de un mono, sino que viene de lo alto. Y su Padre Celestial, cuando lo creó y lo amasó, le dio su carácter. El problema es que a lo largo de la vida podemos perder algo que hemos recibido. Usted no ve que los niños no son mentirosos como norma general. De pequeños, un niño no te miente. Un niño se enfada y luego está abrazando a la persona. Un niño no es racista. Un niño manifiesta las características más puras. Por eso Jesús dijo: si no os hacéis como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que crecemos, nuestro carácter se va echando a perder. Por varios factores, por problemas que hemos tenido, por circunstancias, por gente que nos ha fallado, por gente que nos ha maltratado. Y entonces de repente caemos en una generalización y decimos: yo no creo en los evangélicos, o yo no creo en la iglesia, o yo no creo en las mujeres, o yo no creo en los hombres. En fin, el carácter nuestro se echa a perder. O nos volvemos amargados, o nos volvemos dictadores, o nos volvemos acomplejados, o le tenemos miedo a todo. ¿Por qué? Porque nuestro carácter tiene que ser tratado por el Espíritu Santo. Amén. Hasta que podamos decir: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuál es el carácter de mi Padre? Salmo 100, hermano Juan. Sí, Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Dios con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Amén. Siga. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Jehová es bueno. La palabra bueno en hebreo es tov. Tov termina en V. ¿Y sabe qué significa? Agradable, placentero, amable. Así es Dios. No es un dictador ni un ser lleno de ira y de rabia, sino amable, placentero. Ese es el carácter de nuestro Padre. Reconocer que Jehová es bueno. Amén. Dice ahí donde lo leyó el hermano. Léame otra vez el versículo 5. Es bueno y para siempre. Para siempre es su misericordia. La misericordia en hebreo es Gesed. La Gesed de Dios, la misericordia de Dios refleja su carácter. ¿Qué es misericordia? Es el amor que yo tengo para alguien que está en la miseria. Eso es misericordia. En Juan 8 se encuentra una mujer que era una mujer pecadora, que representa la miseria, pero a esa miseria la trae delante de un Dios que representa la misericordia. Y la misericordia le da una oportunidad a la miseria para que salga de la miseria y adquiera el carácter de Dios. Amén. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces, como dice el versículo 5, reconocer, puede tomar asiento, hermano, Dios le bendiga, que Jehová es bueno, que para siempre es su misericordia y su verdad. Dios en su carácter es un Dios de verdad, que no miente, que no engaña, que es clemente. Amén. Entonces,
Cuando uno estudia algo de los caracteres, uno ve que hay 4 clases de caracteres. Amén. Lo hay a nivel secular. Usted va donde un psicólogo y se lo va a decir. Y lo hay también a nivel espiritual. El primer carácter del cual nosotros podemos hablar es el carácter flemático. ¿Quién es una persona flemática? Es una persona tranquila, casi tan tranquila que no mata una mosca ni a cañonazos. Excesivamente tranquilo, puede dormir todo el día. Es tan tranquilo que le puedes dar una bofetada y te pone la otra mejilla. Es fácil de tratar. Es tan tranquilo que tiene el síndrome de la tortuga. Se toma su tiempo para decidir. Es tan tranquilo que es demasiado calmado. Le falta empuje, le falta ambición, se cansa con facilidad. Pero tiene una cosa, ahí tan tranquilito como lo ve, es muy terco, testarudo. Amén. Amén. Cuando el flemático toma una decisión es tozudo. Nadie lo hace volver atrás. Y usted me dirá, pero ¿quién era flemático en la Biblia? ¿Quién era así, tranquilo, pero cuando decidía algo? Un flemático en la Biblia, que se ve que era muy tranquilo, pero que cuando decidía algo no se echaba atrás, era Juan Marcos. Cuando el Señor llamó a Juan Marcos, tan tranquilo, que él se fue con su tío Bernabé a la obra misionera. Pero cuando él empezó a ver la obra tan difícil, los apedreaban, les tiraban huevos, los echaban, él estaba callado. Hasta que cuando llegó a determinado punto, preparó sus maletas y así tranquilito se volvió atrás. Era tan tranquilo que cuando era joven y él iba siguiendo a Jesús, no lo seguía como los demás, él se cubría con una sábana. Y cuando le quitaron la sábana, él se fue. Era su segunda fuga, la de Hechos. Pero un día tomó una decisión y dijo: yo voy a seguir a Jesús y nunca más voy a volver atrás. Amén. Pero se encontró con otro que ahora ya le voy a explicar qué carácter tenía, el carácter del apóstol Pablo. Y cuando él quiso volver, Pablo dijo: este que nos dejó allí en el camino tirado no viene con nosotros. Pero Bernabé, que era el amigo de Pablo, que tenía otro carácter, le dijo: Pablo, si tú no aceptas a mi sobrino, hasta aquí hemos llegado. Y se rompió la pareja de Bernabé y de Pablo, porque Bernabé dijo: yo me voy con mi sobrino, y Pablo: pues yo me voy solo, ya Dios me proveerá otra persona. Problema de carácter. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Vamos a ir a otro carácter para que usted se sienta más a gusto. El segundo carácter, este es el más terrible de todos, el colérico. Y lo puedo predicar porque aquí no hay coléricos. Amén. El problema del colérico es que tiene el sistema nervioso muy desequilibrado. Es rápido, es explosivo, alta sensibilidad y alta reactividad. El colérico es muy independiente, autosuficiente. Yo puedo solo,
Yo lo hago solo, no necesito ayuda. El colérico se enoja con facilidad. Y usted me dirá, hermano, y en la Biblia hay alguna persona que sea colérica, que amaba a Dios y tenía ese temperamento tan fuerte. Sí, hay personas en la Biblia que eran coléricas. Uno de los coléricos, yo creo que el más colérico era Jonás. Jonás era un nacionalista. Jonás fue de los primeros nacionalistas que hubo. Y el Señor le dijo a Jonás: ve a predicar a Nínive. Pero él no quería predicar en Nínive, porque los ninivitas eran tan crueles. Nínive era la capital del antiguo imperio asirio, y eran tan crueles que cuando se enfrentaban a sus enemigos en la batalla, y especialmente a los judíos, les arrancaban la piel y las colgaban sobre un muro. Los desollaban vivos. Tenían unos métodos de tortura únicos e inventados por ellos, por los asirios. Y Jonás, desde jovencito, creció con la idea de verlos derrotados y destruidos. Y cuando Dios le dijo: Jonás, tienes que ir a predicar a Nínive, él dijo: ¿será que Dios no me ha hablado? Esto es la voz del enemigo, Señor, lo reprenda. Pero Dios le dijo: no, Jonás, soy yo, ve a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Se fue a Nínive rápidamente con el dinero que le quedaba. Dijo: yo a Nínive, que vaya otro, que esos desgraciados se mueran. Y va y se compra un pasaje, pero no para ir a Nínive, sino que se quería venir cerca de Sevilla, cerca de Huelva, a Tarsis, o sea, al otro lado de lo que Dios le había dicho. Y hermanos, cuando uno a veces quiere hacer lo contrario a lo que Dios le dice, como que el enemigo, hay un proverbio que dice: a enemigo que huye, puente de plata. Entonces, cuando uno se va alejando de Dios, de repente todo se le facilita. Y uno dice: Dios está aquí. Hermano, ¿sabe cuánto tardaba un barco en pasar por aquellos tiempos? Hasta años. Y cuando él llegó, ahí había un barco del puerto. Examina bien los barcos, si te acercan a la voluntad de Dios o si te alejan de la voluntad de Dios. No todos los barcos que hay en tu puerto y en tu puerta vienen de parte de Dios. Hay barcos que vienen del infierno, han zarpado desde allí para alejarte de Dios, de su voluntad. ¿Y qué hizo Jonás? Se subió a aquel barco. Y cuando él se subió al barco, dijo: yo a Nínive no voy a ir. Y era un barco donde había mucho sincretismo. Cada uno tenía su Dios. Y dice que Dios levantó una tempestad. Hay tempestades que vienen de parte de Dios, y esas son las mejores, porque vienen para que reflexionemos y tomemos la dirección que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Las que vienen de parte de Dios te hacen cambiar el rumbo. Las que vienen de parte del diablo te tratan de destruir, pero las de Dios te mejoran, te cambian. Y esa venía de parte de Dios. Pero entonces, cuando se levanta la tempestad, dice que cada uno de los que estaban ahí en la nave empezó a clamar a su Dios, a pedirle que los librara de esa tempestad. Pero Jonás, como estaba en una actitud de rebeldía, Jonás dijo: yo no voy a orar a Dios. Como yo sé que Dios me oye, si oro, esto se va a arreglar. Mejor voy a dormir. Y se fue a dormir. ¿Sabe dónde? A las bodegas del barco. Y cada uno arriba, hermano,
clamando a su Dios y nada. Hasta que el patrón de la nave le da por mirar en las bodegas y allá estaba Jonás. Los Jonás siempre están en las bodegas del barco. Los Jonás son aquellos que cuando hay problemas, en vez de orar, roncan. Y que todo el mundo les resuelva la papeleta. Y fue el patrón y le dice: ¿qué tienes? Dormilón. La palabra hebrea para dormilón que le dicen a Jonás es tardema, que es la misma que Dios hizo caer sobre Adán cuando creó a Eva. O sea que Jonás no era de los que dormía así como que lo despertaba cualquier cosa. Estaba roncando en la tempestad. Terrible. Y lo despiertan y le dicen: clama al Dios tuyo, que no te hemos oído orar. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Le sometieron a una serie de preguntas y dice: yo soy profeta del Dios verdadero y estoy huyendo de él. Y ya la gente preocupada. Pero entonces cuando él ve que él les habla del Dios verdadero y le dice: pero nos han metido en un problema, dijo: no hay problema. Ese Dios me quiere mandar a Nínive. Agárrenme ustedes. Y como yo soy el problema, me balancean a la de una, a la de dos, y a la de tres, y a la de cuatro, y me echan al mar. Y se acabó el problema. Pero cuando el barco salió una figura debajo. Y era un pez que Dios tenía preparado para que se tragara a Jonás. Ese pez tenía prohibido comer. Estaba en ayuno, esperando su bocado, que se llamaba Jonás. Y cuando agarran a Jonás y lo tiran, Jonás, cuando iba en el aire, decía: de la que me libré yo a Nínive. Y cuando él cae a las aguas, se lo traga el pez. Terrible. Pero no muere. Pero está ahí atrapado. A veces uno está atrapado en una situación y uno dice: hasta aquí he llegado, me voy a morir. Pero Dios dice: no, ahí no te vas a morir. Te voy a disciplinar un tiempo. Ese pez te va a ser tu disciplina. Y cuando tú te humilles, yo te saco de ahí. Amén. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué hizo Jonás en el vientre del pez? Lo que no hizo en el barco, lo que no había hecho hace meses. Empezó a orar a Dios, hermano. Empezó a clamar a Dios, empezó a llorar. Dice: me echaste a lo profundo de los mares, el alga se enredó a mi cabeza. Y empieza a pedirle a Dios, aleluya. Y entonces dice Jonás: los que te abandonan, aleluya, los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandona. Y le dijo: si me sacas de aquí, te pagaré lo que prometí. Jonás se arrepiente, Jonás se compromete. Y entonces Dios le da una palabra al pez, porque no hay diablo, no hay problema, no hay nada que te pueda atrapar cuando tú tomas la decisión de decir: yo voy a hacer no conforme a lo que me da la gana, sino al carácter de Dios en mi vida, a través del Señor Jesús. Aleluya. Y Dios le dice al diablo que te suelte. Y le dice al vicio que te suelte, y al problema que te suelte. Y cuando Dios da una palabra, nadie puede resistirla. Amén. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. El único vómito que predica Jonás. Lo vomitaron y oliendo ahí a pescado. Ahora sí se va a predicar. No sé si hasta le prestaron otra túnica por ahí. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Pero este Jonás era colérico. Dijo: sí, voy a predicar, pero yo sé lo que le voy a predicar a esa gente. Y empieza a recorrer la ciudad, oliendo a pescado, oliendo a vómito, con el alga pegada en la cabeza. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Él no había un mensaje de misericordia, era solo muerte. Y él feliz. Incluso fue y se colocó fuera en una colina a esperar los 40 días para ver morir a sus enemigos.
Pero Dios es tan bueno con Jonás y con nosotros, Amén. que él, cuando estaba ahí, dice: pero si me dieran una sombrita. Y llega Dios en la noche y le hace crecer una calabacera. Y en la mañana es feliz. ¡Qué feliz soy! ¡Qué maravilla! ¡Qué Dios! Y cuando aquello les caiga el fuego, y él contaba los días, quedan 20, quedan tanto. Pero ese mensaje que Jonás predicó llegó hasta el rey de Nínive. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Cuántos podemos adorar a Dios, hermanos? Y el rey de Nínive le dijo a los ninivitas, dijo: mire, toda la nación va a ayunar, hasta los perros, los animales en ayuno, a pedirle a Dios misericordia. Amén. Pero Jonás no sabía lo que estaba pasando, y entonces Jonás estaba ahí en la sombra de la calabacera, y Dios preparó un gusano que hirió la calabacera, y el sol empezó a dañar a Jonás. Amén. Y empezó a renegar, y Dios le dice: tanto te enojas por esa calabacera. Estaba muy amañado. Está muy molesto por la calabacerita. Y Jonás le dijo: sí, tanto me enojo. Y le dice: a ti te preocupa esa calabacera, y a mí no me va a preocupar los miles de almas que hay en Nínive, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es el único libro de la Biblia donde una persona termina peleándose con Dios. Jonás. Pero yo creo que un día lo veremos en el cielo. Amén, aleluya. A nuestro hermano Jonás. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Pero la persona colérica siempre se quiere pelear con todo el mundo. Por unos calcetines, Colérica. por una camisa, por si la persona no se viste como quiere, si no se come toda la comida. El colérico siempre tiene un motivo para pelearse. Pero yo estoy diciendo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Si hay personas que puede ser usada por Dios cuando se humilla y se arrepiente, es un colérico. Porque Juan era un colérico. Juan y su hermano Jacobo eran coléricos. Dice la palabra en Lucas capítulo 9, vaya conmigo a Lucas capítulo 9. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Creo que la palabra los está tocando, porque hay pocos amenes. Amén. Lucas capítulo 9, versículo del 51 al 55. Hermana Betty, Lucas 9 del 51 al 55. Rápidamente, por favor. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de la zona De los de samaritanos. los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, Amén. qué espíritu sois, Amén. porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Aquel Señor va rumbo a Jerusalén. Puede tomar asiento. Yo ya les prediqué que la tierra de Palestina tenía al norte, amén, tenía a Israel, al sur tenía a Judá, y por el centro estaba Samaria. Cuando uno iba a Jerusalén, o vadeaba el Jordán o tenía que cruzar por Samaria, pero
los samaritanos no se trataban con los judíos. Y cuando Jesús iba a Jerusalén, iba a entrar a una aldea samaritana y no lo querían ahí. Y aquí aparece el carácter, porque las circunstancias de nuestra vida van a reflejar el tipo de carácter que tenemos. Entonces, ¿qué dicen ellos? Señor, no nos recibe. ¿Quieres que oremos y caiga fuego del cielo y los queme? Y si hubieran orado, cae fuego del cielo. Eran unos pirómanos. Y a veces Dios quiere que seamos bomberos y no pirómanos. Pero hay más pirómanos en esta vida que bomberos. Usted ve que cuando hay un problema, hermano, viene todo cantidad de pirómanos a echarle gasolina al problema. Pero son pocos los bomberos que vienen a calmar las cosas. Amén. Entonces ellos dijeron, ¿quieres que oremos como Elías? Que será otro colérico. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Un colérico siempre se fija en otro colérico. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén, aleluya. Ese Elías era tan terrible que él solito se gozó degollando, aunque Dios le dio la orden, a los falsos profetas. Pero luego, cuando él ya se deprime y se mete en la cueva y Dios lo saca, en Segunda de Reyes capítulo 2, él está en un monte y envía al rey a unos soldados a arrestarle. ¿Y qué hacía Elías? Decía, si soy varón de Dios. Él no dijo que esta gente caigan humillados y se rindan. No, dijo, si soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y los queme. Y cayó fuego del cielo. El colérico siempre está prendiéndole fuego a todo. Y otra vez vinieron 50 y otra vez dijo, si soy varón de Dios, vuelve a quemar a esos 50, 100 cadáveres ahí. Y vino un tercer grupo, hermano, y cuando él levantó la mano dijo, no, por favor, que nuestras vidas sean agradables ya los iba a quemar. Y Dios le dijo, desciende y ve con ellos. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? La Biblia no es para quemar a las personas. El infierno es para aterrorizar a la gente. No podemos usar los textos de la Biblia para estar aterrorizando y torturando a las personas. Mire, hermano, hay una cosa que tiene más poder que el miedo y que el terror, y es el amor de Dios. Porque el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Amén. Ese Juan que era colérico, Jesucristo lo cambió y llegó a ser el apóstol del amor. En la medida que dejó que Dios lo tratara, toda esa cólera se fue. Y el Señor lo cambia, lo transforma y lo convierte en un monumento de su amor. El tercer carácter del cual quiero hablar es el melancólico. Melancólico. Me olvidé decirles que según los estudios científicos, la mayoría de las personas que son muy iracundas y coléricas, o muchos de ellos, han desarrollado úlceras a partir de los 40 años por su propia ira, porque se convierten en sus propios enemigos. Tercer carácter, el melancólico. Las personas melancólicas son muy sensibles, hipersensibles. Algunos son introvertidos o extrovertidos. De los 4 caracteres, el más rico de todos es el melancólico. Los melancólicos son analistas. Son predispuestos muchas veces a la depresión. ¿Cuáles son las debilidades del melancólico? Que a veces se torna negativo, pesimista y siempre se está criticando a sí mismo.
La Biblia dice: cada uno piense de sí conforme a la regla de fe que Dios impartió a cada uno. Mire, ni creerse Superman, o lo voy a decir de otra manera, ni me creo Tarzán ni me creo Chita. Equilibrado. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Equilibrado. Amarse a uno mismo, cuidarse a uno mismo, valorarse a uno mismo. Porque si tú no te cuidas y te valoras, nadie te va a valorar y te va a cuidar. Una persona realmente equilibrada tiene que velar por su propia salud, porque uno puede convertirse en su peor enemigo. Y eso implica un cuidado en su alimentación. Ahora mismo tenemos cantidad de alimentos transgénicos, de alimentos que la persona empieza a comer y lo que empieza es a subir de peso. Y no lo digo señalando a nadie, lo digo a nivel general. Algunos adelgazar. Hay alimentos que si uno no tiene el control a través del carácter del Hijo de Dios, lo van a destruir a uno. El cristiano tiene que cuidar su apariencia, su imagen, porque somos templo del Espíritu Santo. Cuando yo empecé en el Evangelio y yo era un saco de huesos súper delgado, pero cuando llegaba a determinados lugares, hermano, había gente que había que amarrarlos, sobre todo ya predicadores de 15, 20 años, hermanos, que ya las grasas se les salían por todos los lados. Y entonces alguien vino y en broma me dijo: mira, cuando uno empieza como tú y es predicador laico que empieza, el pantalón se le rompe por las rodillas, pero cuando llega reverendo se le rompe por la barriga. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Entonces nosotros tenemos que ser equilibrados, cuidarnos. Entonces yo no puedo comer. No me entienda mal, no se encolerice. Le estoy diciendo que Dios quiere que nosotros seamos disciplinados en su carácter. Eso incluye ejercicio físico. Eso incluye aprender a respirar. Eso incluye la higiene del sueño, que yo soy uno que no la practico mucho, pero que la necesito. Anoche no dormí apenas nada y ahora me toca ir a trabajar al hospital. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, porque cuando uno se minusvalora, uno se menosprecia, tiende a llenarse de complejos de inferioridad. Y cuando una persona tiene complejo de inferioridad, siempre está mirando a los demás como rivales. Una mujer acomplejada, ninguna otra mujer se le puede acercar al hombre de su vida. ¿Por qué te miraba así? Y te tocaba. Bueno, lo digo aquí porque creo que no lo hay. Amén. 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 ¿Y por qué te dio un beso que casi te lo dio en los labios? No, pero si solo me tocó, sí, pero te estaba probando. Y uno anda casi asustado. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿A quién saludo? Y uno mira si el guardaespaldas está detrás. Y cuando no ve a la guardaespaldas, dice: ay, qué bueno eres, Señor. Y va uno a darle un besito a alguien: aquí estoy. Era un saludito solamente. Carácter, hermano, eso es terrible. Eso es una obra de la carne del diablo, hermano. Porque, hermano, ¿qué mujer va a pensar que porque uno esté mirando a otra ya la está codiciando? Eso es tener una mente sucia, hermano. Así de claro. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Porque una persona, hermano, pura, para el puro todo le es puro. ¿Y qué dice la Biblia? Que nos saludemos con ósculo. Ósculo es beso, un beso santo. Claro, hay hermanos que como que no dan los besos con santo. Por allá conocí uno que iba donde una hermana que le estaba enamorada, y cuando la hermana le ponía, decía: pero hermano, me lo agarro del centro de los labios. Y hermanita, la palabra dice que nos saludemos con ósculo santo. Y hoy quise darle el ósculo en sus labios. Ay, carajo. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Pero de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Y hay personas que sí, que son carnales. Y tenemos que cuidar, amén. Porque alguien dijo que no cuida lo que tiene,
Una persona dijo, si tú no pastoreas tu mujer, otro te la va a pastorear. No pastoreas tu marido, otro te lo va a pastorear. Entonces, hermano, nosotros tenemos que, como hijos de Dios, en el carácter que Dios nos ha dado, nos cuidamos, nos mantenemos hermosos, atractivos, elegantes. Amén. Porque ser cristiano no es ser una persona abandonada ni descuidada. El cristiano tiene que tener una higiene en su. Amén, hermano. Imagínense, a veces alguien dice, ay, cariñito, ya no me das un beso. Y lleva 40 días sin cepillarse y 40 noches. Oiga, hermano, hasta si le da un beso hay que hacerle una estatua. Hay que cuidarse. Y eso lo quiere Dios. Y eso vale el carácter. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Ser cristiano no es ser un descuidado. Hay que cuidarse. La imagen, el aspecto, la personalidad, las reacciones. Porque si yo maltrato a una persona y le digo hasta palabras vulgares, ¿qué sentimiento va a tener hacia mí? Lo maltrato y luego, amorcito, me mira con una mirada como que me fulmina. ¿Por qué? Porque yo no manifiesto el carácter de Cristo. A lo mejor sé muchos versículos, pero los tengo aquí y no aquí. Y no aquí, y no en las acciones. El carácter se manifiesta en tu forma de tratar, en tu forma de hablar. Mire, a veces no necesitamos ni abrir la boca, con la mirada fulminamos a alguien. Dios mío, el monstruo de la Laguna Roja. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Quién vive? Cristo. Mató 7 y anda buscando el 8º. A su nombre. Y tomamos la Biblia como un religioso. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. No, hermano, vamos a cambiar de verdad. Yo prediqué la semana pasada de que hay que cambiar de piso y salir de abajo y llegar hasta arriba en los lugares celestiales. Hay que ser como Cristo, hay que tener personalidad, hay que tener carácter, pero la marca indeleble que tiene que haber en nuestra vida es el amor de Dios. Cuando la gente, hermano, seguía a Cristo y miraba a los discípulos, no decía miradlos cómo se odian o miradlos cómo se critican, decía miradlos cómo se aman. A Dios sea la gloria. Aunque tengas tu defecto, aunque en algunas cosas me caigas mal, no te voy a señalar. Yo te abrazo, eres mi hermano, eres bienvenido, oro por ti y me gozo de que estés aquí. Cuando le damos a Dios la gloria, porque la casa de Dios es un taller. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Está un poquito difícil de digerir, pero estos purgantes son buenos. A veces hay que darle un purgantito a la iglesia. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria, hermano? No solo bomboncitos, hay que purgarla. Amén. Amén. Algunos por ahí me miran así como con mirada colérica. Bueno, y el cuarto carácter es el flemático. Gloria a Dios. ¿Quién tenía ese carácter colérico? Ya lo hablé. Elías, los hijos de Zebedeo. Pablo era una persona muy colérica. Pablo era terrible. Dios tuvo que permitirle un aguijón, si no se hubiera echado a perder. Amén. Y tenemos, para ir avanzando, nos queda, creo que el sanguíneo. ¿Verdad que sí? Cuarto carácter. El sanguíneo es una persona muy receptiva. Siempre lo ves con los brazos abiertos. Es muy sentimental, súper extrovertido. Habla hasta por los poros. Es cálido, pero decide más por los sentimientos que por la razón. ¿Cuáles son las debilidades del sanguíneo? Es indisciplinado, falto de voluntad, es inestable y emocional.
es desorganizado y es poco planificador. Les digo algo para que todos estén contentos, porque claro, cuando he hablado del colérico, alguien dirá, ya yo sé quién es el colérico, ya sé, no, todos tenemos algo de colérico, de sanguíneo, de melancólico. Aquí nos cae a todos cuando le damos a Dios algo. ¿Quién vive? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, yo tengo buenas noticias para usted. No importa si usted es sanguíneo, colérico, melancólico o flemático, tengo buenas noticias. Dios quiere que usted y yo seamos como Jesús. Amén. Jesús, cuando tenía que ser colérico, tomaba un látigo y agarraba a los cambistas que estaban ultrajando la casa de Dios, y nadie, no permitía que nadie se moviera. Tener el carácter de Cristo no es ser tonto. Yo siempre digo, yo soy manso, pero no soy menso. Menso en nuestro país es bobo. Yo soy manso, pero no soy menso. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces, cuando uno tiene carácter, tiene que saber actuar en función de las circunstancias. Hay circunstancias que necesitan energía. Con tu hijo tienes que tener energía, disciplina y poner las cosas en su sitio. En la iglesia también tiene que haber un orden, tiene que haber una disciplina. ¿Cuántos podemos darle a Dios la gloria? Amén. Entonces hay un momento cuando a Jesús lo vemos llorando en Getsemaní. ¿Ahí qué carácter se está manifestando? El melancólico. Cuando llega a la tumba de Lázaro, él llora. Ahí se manifiesta el carácter melancólico. Amén. Como era el carácter de Jeremías, que le llamaron el profeta llorón. El melancólico a veces él siempre está llorando por todo. Amén. Y en fin, pero es un carácter precioso. Es el más bello de todos. Amén. El melancólico es como Jeremías, el que escribe lamentaciones. El melancólico llora por el amor de su vida. El melancólico le escribe poemas. El melancólico le pinta un corazón. Y cuánto te amo, y cuánto te quiero. Ahí está el melancólico. Pero cuando se decide, le dice, ya me cansaste. A otro pájaro con ese alpiste. Y la pone en su sitio, lo pone en su sitio, aunque le cueste lágrimas. El melancólico llora por sus pecados. El melancólico se humilla. El melancólico, cuando le falla a alguien, no se siente bien. Se arrepiente. Y repito, los 4 caracteres se manifestaron en Jesús. Melancólico, llora delante de la tumba de Lázaro. Llora en Getsemaní. Colérico, toma un látigo y limpia el templo. Colérico, Mateo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Amén. Sanguíneo, guardaos de la levadura de Herodes. O sea, todos los caracteres se manifiestan en Jesús. Y en los hijos de Dios, todos esos caracteres se tienen que manifestar, pero bajo el control del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y vamos hacia la parte final de esta enseñanza. Y hemos dicho que Jesús manifestó los 4 caracteres. Y hemos dicho que todos, cuando venimos a Cristo, traemos un carácter, un temperamento, pero que Cristo nos cambia. Yo he hablado del caso de Simón. Cuando Pedro vino a Cristo, él tenía un carácter. Pedro era un hombre de los puertos. Él tenía el carácter de los puertos, era pescador. ¿Cuál era el lenguaje de Pedro? El de los puertos. Su impetuosidad. Pero el Señor le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Ya he dicho que Jonás significa, hijo de Jonás significa, eres el hijo de una paloma temerosa. Pero luego le dijo, mas tú serás llamado Pedro. En arameo, Kefas, Cefas. Trozo de piedra, sólido. Le dijo, eres
voluble, pero yo voy a cambiar tu carácter y te haré firme como una roca. Eso es lo importante. No es lo que nosotros hayamos sido, no es lo que hayamos pasado y sufrido. Es poner nuestro carácter en la rueda del alfarero para que Dios haga de nosotros la clase de personas que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Amén. Aleluya. Y entonces ya no va a haber problema. Y entonces ya no vamos a tener miedo de que hoy vamos a tener un pleito o mañana otro. No, porque si nosotros somos cristianos, a mí me dijo un siervo de Dios, hermano, que en un matrimonio cuando hay una ruptura es porque uno de los dos probablemente dejó de ser cristiano. Porque si los dos son cristianos, los problemas tienen que arreglarse, porque esos problemas se llevan a la cruz cuando le damos a Dios la gloria, y los dos se mejoran y se enderezan y cada uno toma su lugar. Amén. La mujer, el lugar que Dios le ha dado. El hombre, el lugar que Dios le ha dado. Estoy hablando de creyentes. A Dios sea la gloria. Estoy hablando de personas que no están pensando que porque uno saludó a una mujer ya la está codiciando. O hombres que están pensando que porque su mujer saludó a alguien ya se lo están llevando en los cuernos. No, estoy hablando de gente que tiene un carácter renovado y transformado por el poder del Espíritu Santo cuando le damos a Dios la gloria, y que van a estar en el reino de los cielos. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. A su nombre. Gloria. Entonces, cuando esa gente vino a Cristo como Pedro, Pedro tenía un carácter tan terrible, hermano. Y yo lo dije hace unos días. Cuando vino el joven rico y se fue triste porque tenía muchas riquezas, el Señor dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riqueza. Y como él tenía un negocio de pesca, dijo: y nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué es lo que vamos a tener? Dijo: tranquilo, tranquilo, que aquí van a tener 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. ¿Y sabe qué iba a destruir a Pedro? Cuando el Padre le dio la revelación, cuando llegó allí a Cesarea de Filipo, y Jesús dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Moisés, otros Elías, pero el Espíritu Santo vino sobre Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro tiene esa revelación, el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y el Señor le dijo: y yo también te digo. En Juan 1 le dijo: tú serás llamado como Cefas. Y ahora le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya el Señor estaba trabajando el carácter de Pedro, pero todavía le quedaban restos del viejo Simón. Y le dijo: y a ti te daré las llaves. Cuando a Pedro le dieron las llaves, se echó a perder otra vez, porque él se creía el hombre de las llaves. Dice: cuando iban por el camino a Jerusalén, iban discutiendo acaloradamente quién iba a ser el mayor. ¿Y quién encabezó la discusión? No me lo diga. Cuando el Señor resucita y restaura a Pedro 3 veces y lo perdona, y Pedro va a estar llorando: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Y empezó a llorar y le dijo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y todo iba de maravilla, pero Juan iba detrás calladito. Y otra vez vuelve el carácter de Pedro y dice: ¿y ese qué? Le dijo: ¿qué a ti, Simón? Déjalo, sígueme tú. El carácter de Pedro era tan tremendo que años después él va a visitar a los gentiles en Galacia y empezó a comer con ellos. Pero entonces mandaron a algunos de los hermanos que se llamaban los judaizantes, que vigilaban si se lavaban las manos y cómo se comportaban. Cuando a Pedro le dijeron que venían los judaizantes, se cambió de mesa y se fue a comer con los judaizantes. Pero ahí había uno que tenía un carácter colérico, que era Pablo, y lo agarró y lo reprendió delante de todos. Uno tiene que tener un carácter estable. Los que confían en Jehová, iglesia, son como el monte de Sión. Cuando tienes el carácter de Cristo, tú eres fuerte, tú eres firme en medio de la prueba. Cuando tienes el carácter de Cristo, eres más que vencedor. Cuando tienes el carácter de Cristo, no
no hay vicio que te pueda derrotar, no hay droga, no hay pecado, no hay nada, porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Cuando le damos a Dios la gloria, entonces cuando tienes el carácter de Cristo, te humilla. Si fallas, pide perdón, porque tú no quieres vivir conforme a lo que tú eres, sino conforme a lo que Dios quiere que tú seas. ¿Cuál es el carácter que manifiestas? Y te diré de quién eres. Jesús le tuvo que decir a esos judíos, y estoy terminando: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre. Dime qué deseos tienes, dónde vas, y te diré quién es tu padre. Los hijos de Dios tienen el carácter del Padre Celestial. Los hijos de Dios aman la casa de Dios. Los hijos de Dios aman la palabra. Los hijos de Dios tienen un carácter donde se manifiesta el temor a Dios. Los hijos de Dios aman lo santo, lo puro, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Los hijos de Dios que tienen el carácter de Cristo no se molestan con la palabra. Cuando la palabra viene, viene para alabarnos, viene para perfeccionarnos. Los hijos de Dios, cuando viene la palabra, dicen: no, es que alguien le habrá dicho. No, si no necesitamos que nadie nos diga nada, si Dios nos conoce. Cuando le damos a Dios la gloria y a Dios les manifiesto lo que somos, vamos a poner nuestro carácter ahí en la rueda del alfarero. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Y vamos a decirle: Señor, cambia mi carácter, hazme como Jesús, porque tú vienes a buscar hombres y mujeres nuevas, transformadas, para ser trasplantados al reino de los cielos. Dame el carácter del nuevo hombre que aparece en Efesios, que dice la Biblia: vestidos del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Jesús. Quítate la ropa de Adán y ponte la ropa de Cristo. Amén. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Vamos a pedirle a Dios y a decirle: Señor, aunque yo no me sepa dónde está el libro de Jeremías, Señor, prefiero no saber dónde está el libro de Levítico y tener el carácter de Cristo. Amén. Prefiero no hablar en lenguas y tener el carácter de Cristo. Prefiero, Señor, no ser pastor, ni evangelista, ni profeta y tener el carácter de Cristo. Porque solo entrará al cielo lo que tenga el carácter de la nueva creación en Cristo Jesús. Si no tienes el carácter de Jesús, no puedes entrar al reino de los cielos. Pidamos al Espíritu Santo que en esta mañana nos dé su carácter, nos limpie, nos cambie, que quite toda ira explosiva, que quite toda amargura, que quite todo enojo, que quite toda doblez, que nos santifique, que limpie nuestros ojos, que limpie nuestros oídos. Cuando tienes el carácter de Cristo, tienes tentaciones, pero Dios te da poder para vencerlas. Amén. Y no eres esclavo del pecado, porque dice la palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dile: Señor, yo quiero tener el carácter de tu Hijo Jesucristo. Señor, te adoramos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Señor, dame el carácter de Cristo. Cámbianos, Señor. Quita la ira de nosotros. Quita el mal genio. Quita la mentira de nosotros. Quita la amargura de nosotros. Cambia nuestras reacciones. Quita toda la furia. Quita de nosotros todo abandono a nuestra personalidad. Toda palabra hiriente a los demás. Danos el carácter del Hijo de Dios. Que no usemos la Biblia para herir, sino para edificar. Lávanos con tu sangre.
Enséñanos a perdonar los que nos han hecho daño. Cámbianos, Señor.